Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandra Carrasco, soy médico pasante del Servicio Social. En esta ocasión, pues estoy con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante que son los primeros auxilios y vamos a empezar diciendo qué son estos primeros auxilios. Bueno, estos primeros auxilios son las atenciones inmediatas, son los cuidados inmediatos que una persona brinda ante dos escenarios. Número uno, un accidente. Número 2, una enfermedad que de repente se generó o de repente se expresó. Entonces, los primeros auxilios van a ser aquellas medidas principales que una persona va a brindar a alguien que sufrió un accidente o a alguien que sufrió una enfermedad de aparición súbita. Accidente puede ser, por ejemplo, una caída con un golpe, una herida abierta y un sangrado, una hemorragia. Eso es un accidente, eso pues es relacionado al accidente. Ahora, una enfermedad de aparición súbita es que la persona de repente pues le empieza a doler el pecho y le hace falta la respiración y de repente cursa con un estado de inconsciencia, pierde el estado de alerta y pierde el pulso y pierde la respiración. Entonces esa es una enfermedad de aparición súbita. Ante todo esto, lo importante es mencionar qué hacer. Los primeros auxilios nos van a enseñar precisamente eso, qué hacer. ¿Qué hacer ante diferentes situaciones, ante diferentes panoramas de emergencia? Estos primeros auxilios pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Se calcula que los accidentes ocurren principalmente en el hogar, en las vías públicas, en los sitios de trabajo y en áreas conglomeradas. Es debido a ello que, nosotros podemos llegar a enfrentarnos a atender un accidente en estos escenarios que pues son muy frecuentes y con mucha probabilidad podemos llegar a brindar estos primeros auxilios a alguien conocido, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Entonces, esos primeros auxilios están encaminados no solamente a pues prepararnos para atender a las personas, sino también a aquellas personas que son cercanas a nosotros. Hablar también de los primeros auxilios es hablar de que muchas veces pues nos da miedo actuar, nos da miedo hacer, y todo es porque pues no conocemos las dimensiones de los temas a tratar, no conocemos muchas veces la dimensión de un accidente, las posibles consecuencias que hay que estar vigilando en una persona. Entonces, los primeros auxilios tienen un orden que nos permite pues sí darnos cuenta de que hay un orden, hay una prioridad de cosas a ver. Entonces, vamos a hablar en este taller de primeros auxilios acerca del principio PAS, que es una norma, es una regla que debemos de aplicar en todo momento a cualquier escenario de emergencias, a cualquier escenario de un accidente, que es proteger, avisar al 911 o avisar a los servicios de emergencias y socorrer. Entonces, estos 3 puntos me van a permitir establecer una buena aproximación a ese accidente y actuar de una manera correcta. Nos vamos a estar guiando a lo largo de todo este taller por esos principios. Y una vez que ya vamos a socorrer, pues hay un orden, hay una prioridad, hay una cadena a seguir. Y pues todo eso lo vamos a estar viendo en este taller de primeros auxilios. El día de hoy, dentro de estos primeros auxilios, vamos a hablar de mordeduras y picaduras de animales. Tenemos unas diapositivas preparadas para ustedes. Y aquí es importante mencionar que si bien muchas veces estas mordeduras y picaduras de animales no suponen un riesgo como tal a la vida de una persona, sí pueden llegar a ocasionar diferentes manifestaciones que sí pueden poner en peligro la vida de una persona. Por ejemplo, estamos hablando de alguien que sea alérgico por ejemplo, a la picadura de abeja, o alguien que lo muerda una araña violinista o una araña, una viuda negra. En ese caso se considera un veneno muy potencialmente dañino para el cuerpo. Entonces, hay que valorar ciertas cosas cuando nosotros hablamos de este tema de mordeduras y picaduras de animales. El día de hoy
Vamos a hablar de las picaduras de abejas y avispas y de las mordeduras por arañas y por serpientes. Vamos a ver lo básico. Vamos a empezar diciendo que la mayoría de los casos, las picaduras de abeja y de avispa, como les había mencionado, así como de otros insectos, resultan inofensivas. Normalmente sí, causan mucho dolor, causan una molestia, sin embargo son inofensivas, no ponen en riesgo la vida de una persona. Sin embargo, si la persona es alérgica pues a las abejas, es alérgica al veneno de las abejas, esta persona puede llegar a desarrollar una alergia muy intensa, conocida como anafilaxia, y esto, bueno, se considera una condición de peligro de muerte porque, como dice su nombre, puede poner en un peligro serio, en un peligro mortal, la vida de la persona. La anafilaxia o esta reacción alérgica exagerada, como les estaba mencionando, se caracteriza porque cursa con inflamación de las vías respiratorias. Entonces, las personas pueden llegar a dejar de respirar debido a un piquete de una abeja o a un piquete de una avispa, de los insectos. Aquí es muy importante, bueno, a lo mejor nosotros lo hemos visto en diferentes series, películas, etcétera, que las personas cuando reaccionan de una manera pues alérgica muy notoria, se les empieza a hinchar el rostro, las manos, la lengua y les comienza a dar trabajo respirar, les da trabajo respirar. Y eso ocurre por esta reacción alérgica desmedida que se llama anafilaxia. En este taller, bueno, también vamos a estar hablando como tal de qué hacer ante una reacción alérgica, qué hacer ante una reacción anafiláctica, porque la anafilaxia, lo que les estaba comentando, puede matar a una persona. Entonces, aquí en pantalla tenemos estas ilustraciones, estas fotos. La primera es una abeja, todos las reconocemos. Estos insectos pues se caracterizan por sus colores amarillo y sus franjas negras. Aquí lo importante decir es de que, bueno, las abejas, viéndolos pues desde un punto de vista de la biología, cumplen un papel muy importante por su función de la polinización. Gracias a las abejas, bueno, pues se conservan muchísimas especies de plantas, muchísimas especies vegetales, gracias a estos insectos. En realidad las abejas, bueno, no constituyen como tal una amenaza directa o un peligro de muerte. Ya les estaba mencionando que, bueno, sí puede llegar a ocasionar si la persona pues es alérgica a su veneno, al aguijón de su veneno. Por lo regular miden 2.5 centímetros y tienen una vida media de 5 años. Y pues su función es esta, ¿no? La de polinizar. Sin embargo, bueno, las abejas las podemos nosotros encontrar muy frecuentemente en los jardines, en nuestros hogares, en las vías públicas, en estos sitios, y pues podemos llegar a tener un encuentro con estos insectos. Por otro lado, las avispas, bueno, se consideran que también son primas hermanas de las abejas, se caracterizan porque tienen muchísimos colores y por una cintura que divide su cuerpo que se llama peciolo. Y bueno, las avispas también pueden picar, pues tienen esta característica como las abejas y pueden pues llegar a ocasionar también una reacción alérgica. Y aquí muy importante, cuando estamos hablando de los primeros auxilios, ¿qué vamos a buscar en una persona que acaba de ser picado por una abeja o por una avispa? Bueno, número uno, en el caso de la abeja muchas veces vamos a encontrar la presencia de un aguijón y la presencia del saco venenoso. Si no es que encontramos, pues como ustedes pueden ver aquí en la imagen, a todo el insecto que sigue enganchado a través pues del aguijón. Podemos llegar a encontrar esto, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos, en el sitio en donde fue el piquete, pues vamos a encontrar dolor, inflamación, vamos a encontrar signos de una pequeña reacción alérgica. Y aquí no hay que confundirnos, normalmente, bueno, pues puede llegar a ocasionar el veneno una reacción alérgica chiquitita en el sitio de la picadura. Eso es muy, pero muy diferente a la anafilaxia, la reacción alérgica que yo les estaba comentando. La anafilaxia es una reacción sistémica, ocurre debido pues a esta picadura, sin embargo, es una reacción
sistémica de todo el cuerpo. Y aquí lo que normalmente vamos a encontrar es una reacción local, una reacción chiquita en el sitio del piquete. Y vamos a encontrar estas manifestaciones: dolor, inflamación. Vamos a encontrar que la zona va a estar roja, se va a formar como una elevación por la inflamación de la piel. Vamos a encontrar esa zona de piel pues un poquito más aumentada de temperatura. Vamos a encontrar pues estos signos, y también vamos a encontrar que va a dar comezón, va a molestar esta sensación pues de urticaria. Eso es lo que vamos a encontrar principalmente en una persona que acaba de ser picada por una abeja o por una avispa. Muy importante también, cuando hablamos de primeros auxilios, pues debemos de distinguir cuándo vamos a llamar al 911, es decir, cuándo vamos a activar los servicios de emergencia, cuándo vamos a acudir a servicio médico. Y pues sí es muy importante decir que debemos de acudir cuando encontremos dificultad para respirar o anafilaxia. Ya les estaba comentando que la picadura de esos insectos puede causar dificultad para respirar, y la dificultad para respirar puede generar un paro respiratorio, y eso, bueno, puede matar a una persona. Entonces, cuando nosotros encontramos que la persona tiene esta circunstancia, dificultad para respirar o datos de anafilaxia, que pues los vamos a ver con lujo de detalle en este taller de primeros auxilios, pues hay que acudir a los servicios de emergencia. Por lo mientras, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hay que hacer en caso de que una persona curse con una picadura de abeja, de avispa? Punto número 1 y muy importante: tenemos que alejar a la persona de la exposición a estos insectos. ¿Por qué? Si nosotros atendemos ahí en el sitio en donde pues tengo aquí la colmena de abejas arriba de mí, bueno, pues pueden seguir picando a la persona, me pueden picar a mí y puede pues empeorarse todo. Entonces, parte del principio que ya les estaba mencionando al inicio de esta pequeña clase: proteger, avisar, socorrer. La parte de proteger es alejar a todas las personas que puedan tener exposición a estas abejas y a estas avispas. Muchas veces pues los encuentros con abejas o con avispas involucran a un solo insecto. Sin embargo, bueno, pues hay que suponer que cerca puede haber más insectos, o cerca puede haber un nido. Entonces, bueno, hay que alejarnos de esa zona, hay que tratar de evitar la exposición a más insectos, más abejas, más avispas. Punto número 2, tenemos que identificar el área o las áreas afectadas. Lo que sigue es retirar el aguijón y el saco de veneno visible, eso en caso de las abejas. En caso pues de que no encontremos como tal el saco de veneno, pues solo el aguijón. Hay que retirarlo todo en su totalidad. Y aquí, bueno, es muy importante saber que para esto vamos a hacer presión en la zona, vamos a hacer presión alrededor de la zona, y con unas pinzas vamos a retirar este aguijón con todo y el saco de veneno. Y aquí, déjenme les hago una imagen. Ustedes en pantalla, déjenme les hago un zoom, perdón. Ustedes en pantalla pueden encontrar que está este aguijón de la abeja, y por encima pues tenemos este saco de veneno. El saco de veneno que está por arriba de este aguijón. Entonces, bueno, pues cuando nosotros estemos atendiendo esto, necesitamos retirar este agente lesivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a continuar haciendo? Aquí hay un punto muy importante a considerar, y es que no debemos exprimir para nada la zona. Hay que evitar exprimir la zona. ¿Y esto por qué? Bueno, si nosotros exprimimos la zona, podemos llegar a lastimar seriamente el tejido, y podemos agravar la lesión, podemos agravar la inflamación. Entonces, si nosotros evitamos exprimir esta zona, bueno, pues vamos a permitir que esa lesión se recupere con mayor facilidad. Siguiente punto, tenemos que lavar muy bien esta área afectada con agua y con jabón. Posteriormente podemos aplicar una crema antibiótica, la cual, bueno, pues vamos a estar hablando en este taller de primeros auxilios, en la parte de botiquín. Cuando nosotros hablamos del botiquín, hablamos de esta crema antibiótica.
que sí pues puede constituir una herramienta muy importante para evitar infecciones. Cuando tenemos una picadura de este tipo, pues hay que considerar dos cosas, que el veneno entra, pero también, aparte del veneno, entran los diferentes microorganismos que pueden estar como tal en el aguijón. Entonces, bueno, pues podemos encontrar también una pequeña infección en ese sitio. Para evitarlo, bueno, pues hay que aplicar esta crema antibiótica. El siguiente punto a hacer es cubrir el área y mantenerla limpia y pues estar en constante vigilancia con esta herida, en constante vigilancia. Si es posible, podemos aplicar una compresa fría para tratar de disminuir el grado de inflamación. Y en todo momento, en lo particular, pues en los primeros minutos, las primeras horas, hay que vigilar posibles signos de alergia o de anafilaxia. Y eso, bueno, pues ya estábamos viendo que llamar al 911 en caso de tener uno de estos signos, uno de estos datos de anafilaxia, de esta reacción alérgica como la dificultad respiratoria, pues hay que tomarlo muy en cuenta. Si hasta ahorita, bueno, pues hay alguna duda, hay algún comentario, cualquier cosa, por favor, déjenlo en los comentarios. Sin problema, pues vamos a estar revisando los comentarios más adelante. Vamos a estar hablando de de todas las dudas. Vamos a estar también mandando saludos y por favor, si hay cualquier comentario, cualquier duda, sin problema. También pues me gustaría que nos saludaran, nos dijeran desde dónde nos están viendo, desde todos los lugares que nos están viendo. Luego, bueno, pues tenemos de muchos estados de la República y pues sí mandamos un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El siguiente tema a hablar es picadura de arañas y escorpiones. En este taller, bueno, pues vamos a hablar de las picaduras por abejas, por avispas, que es lo que estábamos hablando. Vamos a hablar también de estas picaduras por arañas y por escorpiones. Vamos a hablar también de las mordeduras de serpiente y de las mordeduras de perros, animales y otros animales que no son como tal insectos, que no entran dentro de las clasificaciones anteriores. Y pues por cuestiones de tiempo en esta clase vamos a hablar solo de estos dos temas, picaduras de avispas y de abejas y picaduras de arañas y escorpiones. Y bueno, cuando nosotros hablamos de arañas y escorpiones hay que saber, hay muchísimos artículos, de hecho si ustedes gustan teclear ahorita en su navegador, pues van a encontrar que las especies más venenosas o más peligrosas en México van a ser principalmente de dos géneros. Número 1, el género Lactrodentus y número 2, el género Loxosceles. El género Lactrodentus, bueno, pues vamos a encontrar a la viuda negra, la famosa araña viuda negra, y de la Loxosceles vamos a encontrar a la araña violinista. Los escorpiones, bueno, pues como ya les había mencionado, son como primos hermanos también pues de las arañas, y estos escorpiones pertenecen pues a la clase de los arácnidos. Están estrechamente emparentados con las arañas, los ácaros y las garrapatas. Y bueno, pues vamos a ver unas imágenes que sí es muy importante irnos familiarizando con estas para irlas identificando. Por un lado tenemos a la viuda negra. Esta viuda negra, bueno, pues como su nombre lo dice, es color negro y se va a caracterizar por estas manchas rojas que tiene en su cuerpo, en la parte superior de su cuerpo. Ustedes las pueden ver. Muchas veces se describen como en forma de reloj de arena y es precisamente por esta configuración que tienen, como triangular, con los bordes pues muy redondeados. Aquí ustedes lo pueden ver a la perfección. Aquí se ve esta viuda negra, pues muy característica, ¿no? Se caracteriza por estas manchas rojas. Y del otro lado de la pantalla encontramos a la araña violinista, la famosa araña violinista. Esta araña violinista se caracteriza porque en su caparazón tiene una mancha oscura semejante a un violín de color pues un poquito más oscura que el resto de su cuerpo, y va a tener esta forma. Quiero enseñarles esta imagen. La verdad es de que en esta anterior no se alcanza a percibir muy bien, pero en esta que les enseño en pantalla sí se alcanza a ver a la perfección. Y es que aquí ustedes pueden ver esta figura. Tengo mi cursor, tengo mi punto rojo en la pantalla y pues me gustaría que lo siguieran. Aquí pues tenemos a esta araña violinista.
a esta araña violinista y en el centro de su cuerpo, en esta parte, bueno, ustedes pueden apreciar un círculo amarillo y adentro de ese círculo amarillo tenemos esta mancha más oscura que el resto de su cuerpo, ya nos damos cuenta, y que tiene forma de violín. Arriba de esta imagen coloqué un violín chiquito para que ustedes se den cuenta de la forma que tiene un violín, pues este instrumento de cuerdas. Lo podemos encontrar aquí, esta forma la podemos encontrar aquí. Déjenme, les hago un pequeño zoom a la pantalla para que sea un poquito más evidente. Bueno, esto es lo clásico que vamos a encontrar en una araña violinista. ¿Por qué hablamos principalmente de estas dos especies? Bueno, existen muchísimos tipos de araña, muchísimos, y existen también muchísimas otras venenosas. Aquí de las que estamos hablando principalmente son de las mortales que podemos encontrar en México. ¿Pero por qué? Bueno, porque una araña viuda negra y una araña violinista las podemos encontrar en el hogar. Son arañas que pueden estar en el hogar, en las ciudades. Entonces, bueno, por eso se considera que son de las más letales o de las que pueden llegar a causar mayor número de incidentes, porque nosotros las podemos encontrar en el hogar, ¿ok? Hablando un poco más sobre los escorpiones, bueno, los escorpiones normalmente se asocian con el desierto, con estos climas, con estos ecosistemas. Sin embargo, bueno, también los vamos a encontrar en otros sitios que no son plenamente el desierto, como pueden ser la selva, como es el caso de la selva brasileña. También los podemos encontrar en la Columbia Británica, en Carolina del Norte, e incluso en la cordillera del Himalaya. Los podemos encontrar en muchos sitios. Y de los alacranes, bueno, pues es importante mencionar que existen aproximadamente 2.000 especies. Sin embargo, se calcula que 30, 40 de estas 2.000 especies que existen, pues pueden tener un veneno muy letal, lo suficiente como para matar a una persona. Como estábamos viendo y como estamos pues en una introducción, una pequeña introducción a los primeros auxilios, es muy importante sí conocer el tema principal de lo que estamos hablando, pero también saber qué tenemos que buscar, qué tenemos que hacer cuando vamos a llamar al 911 en caso de una picadura por araña o por alacranes. Bueno, punto número 1, ¿qué buscar en una persona con una picadura de este tipo? Bueno, ya estábamos mencionando que los escorpiones, los alacranes van a ser familiares de las arañas y por lo regular, bueno, cuando hablamos de este tema se engloban en un mismo punto para estudiarlos. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar la marca o la mordida. Aquí también, bueno, pues podemos encontrar una ampolla o lesión que indica que ahí es una posible picadura. Es muy importante mencionar que ya estuviéramos hablando de las abejas, de las avispas, ahora hablamos de las arañas y de los alacranes. Con más frecuencia estos animales, bueno, pues van a estar afectando las extremidades. Entonces muy frecuente, la mayor parte del tiempo vamos a encontrar estas heridas en las manos, en los brazos, en los pies o en las piernas. Entonces en estos sitios vamos a encontrar esta marca, esta ampolla o esta lesión que indique esta posible picadura. Vamos a encontrar también en este sitio dolor e inflamación. Y aquí, bueno, pues hay algo muy importante. Ya estábamos hablando de que hay especies venenosas y especies que no son venenosas. Estos primeros auxilios son universales y aquí lo que tenemos que pues empezar a darnos cuenta es de que obviamente la sintomatología, lo que nosotros vamos a encontrar en una persona va a variar de si se trata de una especie venenosa o de una especie que no es venenosa. Entonces, si nosotros hablamos de una especie que no es venenosa, nos vamos a encontrar casi principalmente los puntos de arriba, que es la marca o el sitio de la picadura, dolor, inflamación en la zona. Sin embargo, pues si hablamos ya de una especie venenosa, vamos a encontrar otro tipo de alteraciones, como son los escalofríos, la fiebre, la sudoración o salivación muy profusa, es decir, la persona está sudando demasiado, está salivando demasiado, que la persona también se sienta mareada, que se desmaye, que curse con náuseas, con vómitos, sensación de inquietud o una sensación, pues, de una alteración muy importante, que tenga problemas para respirar, deglutir o que tenga signos de anafilaxia, que básicamente es la dificultad para respirar
la hinchazón de la lengua, que pues son de los más característicos. También una picadura por uno de esos animales venenosos pues puede causar dolor en el pecho, que la frecuencia cardíaca esté muy elevada, calambres, dolor muscular o articular. Y bueno, mientras más venenosa sea la especie, bueno, pues vamos a encontrar más de estos signos, más de estos síntomas. Aquí también hay algo muy importante a mencionar, y es que se considera que la picadura de la araña violinista es la más dolorosa de todas las arañas. Al principio puede que no haya una reacción tan desmedida, sin embargo, después de 2 a 6 horas de que ocurrió pues esta picadura, esta picadura, ¿qué es lo que sucede? La persona puede llegar a cursar con úlceras, con sangrado y con necrosis del tejido en donde fue inoculado el veneno. También podemos encontrar pues otro tipo de manifestaciones sistémicas, como ya estábamos hablando, el dolor de pecho, la frecuencia cardíaca elevada, todo lo que ya estábamos mencionando y que usted puede ver en esta diapositiva. Eso es lo que nosotros podemos encontrar con esta araña, con Loxosceles, con la violinista. También lo podemos encontrar con la viuda negra, sin embargo, más característico esta necrosis. Y necrosis hay que comprenderlo como muerte del tejido. El tejido se pone negro, el tejido como si se licuara. Todo ese tejido pues muere, ¿ok? Entonces es algo muy característico de estas arañas Loxosceles, de estas violinistas. Y aquí es también pues muy importante mencionar que si no se aplica el antídoto oportunamente, la lesión puede evolucionar, la lesión puede ir escalándose y va a ir haciéndose más grande. No es como de que lo que pasó al piquete, eso es lo peor, no. Lo peor, en el caso de hablar de las violinistas, viene de 2 a 6 a 8 horas después de ese piquete, aunque sea nada más un solo piquete, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los escorpiones, bueno, pues uno de los venenos que tiene, bueno, esos escorpiones venenosos lo que pueden llegar a ocasionar es espasmo en la faringe y en las vías respiratorias y pueden llevar a un paro respiratorio. Espasmo es que este tejido pues no se mueve adecuadamente. Nosotros no lo percibimos, pero para poder respirar, bueno, pues todo este sistema respiratorio que empieza de la nariz, se va por la cavidad nasal, se va a todo el espacio por detrás de la nariz, por detrás de la boca, toda esa faringe y que conecta con los bronquios, que conecta pues con todos los pulmones, tiene que estar intacto, eso es lo normal. ¿Y qué pasa? En el caso pues de un escorpión, de un alacrán, se puede llegar a afectar la función de estas estructuras y podemos llegar a encontrar dificultad respiratoria con más frecuencia, es decir, que a la persona le hace falta el aire, que a la persona pueda cursar con que de repente deje de respirar porque ya no puede, porque las estructuras ya no están íntegras, ya no funcionan adecuadamente. Eso es lo que vamos a encontrar en caso de una mordedura por estos animales. Ahora, punto muy importante, ¿cuándo debo llamar al 911? Bueno, pues en general voy a llamar al 911 o voy a activar los sistemas de emergencia o voy a buscar atención médica de emergencias cuando se presenta una condición de muerte, es decir, cuando la persona pues tiene anafilaxia, tiene dificultad para respirar, tiene un paro cardiorrespiratorio, que ya no respira, que ya no tiene pulso. Todos esos, bueno, pues van a ser puntos importantes para buscar atención médica. Ahora, como también término global, si nosotros identificamos que se trata, pues que el piquete se trata de una viuda negra, de una violinista o de un escorpión, bueno, pues hay que buscar atención médica inmediato. Existen antídotos, existen agentes que contrarrestan el efecto de este veneno y pues por lo regular lo podemos encontrar en un servicio médico, en un establecimiento médico estable. Entonces, bueno, aquí que es muy importante mencionar que mientras más rápido actuemos, mejor, muchísimo mejor. Entonces, ¿cuándo debo llamar al 911? Cuando encuentre esas condiciones de peligro de muerte o cuando identifique que se trata de una violinista, de una viuda negra o cualquier especie de escorpión o alacrán.
¿Qué hacer? La pregunta importante, ¿qué hacer como parte de estos primeros auxilios para atender a una persona con una picadura por araña o por escorpión? Bueno, paso número 1 y muy importante, como estábamos hablando, pues, hace rato de cómo atender a una persona que acaba de ser picado por una abeja o una avispa, es importante mencionar que hay que alejar a la persona de esa exposición. Y es lo mismo, en este caso vamos a empezar con el mismo punto, cuando hablamos de estas picaduras por arañas o escorpiones, vamos a alejar a la persona de la exposición a estos animales, tenemos que alejarlo. Número 2, pues vamos a identificar el área afectada. Por lo regular ya les estaba diciendo, se trata, bueno, pues de una, por lo regular, como ya les había dicho, se trata muy frecuentemente de afección a las extremidades. Entonces, bueno, podemos encontrar una picadura, esta lesión en el pie o en las manos. Punto número 2, bueno, pues hay que ayudarle a la persona a descansar cómodamente, sentado o acostado, porque pues va a comenzar a sentir los estragos del veneno. Siguiente punto, hay que retirar todas las joyas posibles porque pues en caso de que haya una reacción en donde haya inflamación, que es lo más seguro, vamos a encontrar inflamación, estas joyas pues pueden resultar pequeñas trabas para que el tejido no se expanda adecuadamente y puede llegar a lesionar, entonces hay que retirar las joyas. Punto número 2, hay que lavar abundantemente y cuidadosamente la herida con agua y con jabón y bueno, con agua corriente de la llave fresca, limpia. Punto número 2, vamos a aplicar una compresa fría. Previo a ello, antes de aplicar esta compresa fría, tenemos que secar bien la herida, aplicar nuestra crema antibiótica y vamos a vendar la herida. Podemos poner unos apósitos, podemos poner una gasa o un apósito, podemos vendar la herida y aplicamos esta compresa de agua fría o una compresa de hielo. Posteriormente, ya les estaba mencionando, si nosotros identificamos que se trata pues de estos géneros, de la viuda negra, de la violinista, de alacranes, escorpiones, o si presentamos estos signos, síntomas de anafilaxia, estas condiciones de muerte, dificultad para respirar, una persona inconsciente que no tiene pulso, que no respira, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Hay que asegurar que la persona se traslade a un centro de asistencia médica. Y para eso es muy importante que la persona mantenga la extremidad afectada por arriba del nivel del corazón. Si la picadura, bueno, pues fue en mi brazo, hay que mantenerlo por arriba del nivel de mi corazón, del nivel del corazón, y eso es muy importante porque va a evitar que haya mucha absorción de este veneno, va a amortiguar un poco esta situación. Entonces, bueno, aquí tenemos esta actuación que pues sí es muy importante mencionar que en caso de identificar una de estas especies hay que acudir inmediatamente al 911, acudir de inmediato a los servicios de emergencia. Entonces, bueno, espero que hasta ahorita la clase haya sido pues muy buena, les esté gustando, esté muy interesante. La verdad es de que cuando hablamos de estos temas, bueno, es más frecuente de lo que podemos llegar a experimentar. Todo esto, bueno, pues lo vamos a estar hablando en este taller de primeros auxilios que tiene dos partes, parte 1, parte 2. Me parece que la parte 1 ya empezó y la parte 2 pues va a iniciar el 13 de abril. Esto en lo particular, picaduras de insectos, animales, pues lo vamos a ver en la parte 2 de este taller. Quiero presentarles rápidamente el temario de este taller. La parte número 1, bueno, pues vamos a hablar de los primeros auxilios, los conceptos, principios, definiciones básicas, definición de accidente. También vamos a hablar del botiquín de primeros auxilios, cuál es el material básico. Vamos a hablar de la actuación general que tenemos que empezar a tener ante una emergencia, que es las siglas PAS, proteger, avisar, socorrer. Vamos a ver a la valoración primaria, que es la parte de socorrer, ABCDE. Vamos a ver el orden adecuado, que no es ABCDE como tales, DCABE. Vamos a estar hablando de esos puntos. Vamos a hablar de emergencias cardíacas, como es el ataque al corazón y el paro del corazón. Vamos a hablar de las emergencias
respiratorias, que es básicamente el ahogamiento por asfixia y el ahogamiento por inmersión. Vamos a estar hablando de que las crisis convulsivas, los desmayos, el golpe de calor, la hipotermia y el congelamiento, el estado de shock, que aguas, ahí el estado de shock también es una condición de peligro de muerte, entonces bueno, pues hay que ponerle mucha atención. Vamos a estar hablando también de las heridas, heridas abiertas, la curación básica de las heridas abiertas y el estrés por accidente. En la parte número 2 de este taller, en la parte 2 vamos a estar hablando de las quemaduras, grados, acciones básicas, las heridas cerradas, que es un tipo de herida, nada más que pues no se genera un sangrado visible, se genera un sangrado por debajo de la piel. Vamos a estar hablando también de la enfermedad cerebrovascular, es decir, infartos o hemorragias cerebrales, qué hay que hacer. Y eso, bueno, es muy importante porque la segunda causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cerebrovasculares. La primera son los ataques al corazón o enfermedades cardiovasculares. Punto número 4 a tratar, el traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe a la cabeza, golpes a la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues todo eso vamos a verlo en esta parte 2 de este taller de primeros auxilios. También vamos a estar hablando de esguinces, torceduras, fracturas y luxaciones. Muy importante, vamos a estar hablando de vendaje y vamos a estar hablando de cuándo sí vamos a poner un vendaje, cuándo no vamos a poner un vendaje, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, es decir, cuándo sí, cuándo no y de qué manera hacerlo. Vamos a ver los principios para aplicar estos vendajes, que la verdad están muy bien. Esa parte pues me gustó mucho, la disfruté mucho y espero que también a ustedes les pueda gustar cuando lleguen a esa parte. También vamos a estar hablando de qué hacer, cuáles van a ser los primeros auxilios en caso de hemorragias y ya más especializado, bueno, hemorragias nasales. Primero, cuando hablamos de hemorragias, vamos a ver pues de cualquier tipo de herida abierta, cuáles los puntos a hacer, porque muchas veces pues vemos sangre y nos paralizamos y no sabemos qué hacer, ¿no? Y encima, bueno, aparte de que no sabemos qué hacer, nos paralizamos por la sangre, ¿no? Entonces, bueno, este punto de hemorragias va directo a mencionar a que nosotros aprendamos qué debemos de hacer. ¿Cómo vamos a seguir los pasos? Primero es la compresión directa, luego la compresión arterial y luego como último caso, como último recurso, podemos aplicar un torniquete y hay ciertas especificaciones a la hora de aplicar un torniquete. Sería un error aplicar un torniquete con una cuerda o con un cable porque yo puedo lesionar a la persona. Entonces, bueno, hay que tener muchas consideraciones cuando hablamos de este punto, las cuales pues vamos a hablar, vamos a ver. También vamos a estar hablando de las alergias, del ataque asmático, vamos a estar hablando dentro del apartado de alergias, vamos a estar hablando de la anafilaxia. Este ataque asmático, bueno, pues vamos a estar hablando del asma como tal y de las crisis asmáticas que pues se caracterizan porque la persona tiene dificultad para respirar. Siguiente punto, pues pensando en que también tenemos niños chiquitos en casa, hay que saber cuáles son los primeros auxilios ante cuerpos extraños en ojos, oído y nariz. Vamos a ver qué onda con la deshidratación, un tema pues bien frecuente y que pues podemos incluso nosotros empezar a tratar en casa. Vamos a ver cuándo sí, vamos a ver cuándo no. Vamos a hablar también de la electrocución, que la electrocución es una emergencia inmediata. Luego tenemos que activar los sistemas de emergencia, tenemos que activarlos luego, acudir a un sistema a una unidad de servicios médicos. Ahora, también vamos a hablar sobre el envenenamiento y aquí pues vamos a ampliar un poco la información acerca de la intoxicación por medicamentos, por humos y gases, por sustancias nocivas y cerramos todo este contenido con las picaduras y mordeduras de diferentes animales. Terminando cada uno de estos talleres, ustedes pues van a poder encontrar toda la bibliografía que realmente pues encontramos muchísima información. Les dejo pues también fuentes muy confiables. Por ahí hay una recomendación de una aplicación de sitios en internet en donde podemos conseguir pues muy buena información, podemos seguir ampliando estos temas. Sin embargo, bueno, la invitación es esta, tenemos aquí todo este temario, todo este taller de primeros auxilios, parte 1, parte 2, que pues cada uno son 2 módulos, por así decirlo.
seriados, lo ideal es que primero tomen parte 1 para que puedan entender muchas de las bases de la parte 2. Cada uno de estos talleres tiene una duración aproximada de 5 a 6 horas, porque sí es muchísima la información que manejamos, así como ustedes lo estuvieron viendo en la clase de hoy. Primero, para abordar qué hacer en los primeros auxilios, pues tenemos una muy buena introducción acerca del tema, acerca pues de los puntos cardinales a tratar. Posteriormente vamos a hablar de qué buscar en este caso, cómo identificarlo, ¿no? Porque de nada nos sirve pues tener el concepto si no lo llevo a la práctica y no lo sé identificar. Entonces vamos a saber cómo identificar esa situación de la que estamos hablando. Posteriormente vamos a hablar de cuándo sí tenemos que llamar al 911, cuándo pues cuándo tenemos que reconocer que sí necesitamos esa atención especializada. Y finalmente, bueno, pues vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer a lo largo pues de estos puntos muy importantes. Si estamos hablando pues de las picaduras de abejas, avispas, bueno, pues nos damos cuenta de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Bueno, no hay que exprimir la lesión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay una serie de pautas que hay que hablar, hay que estar hablando. Me gustaría leer sus comentarios, por favor, si hay alguna duda, si hay pues cualquier aclaración, este es el espacio. Ok, Carol nos comenta, buenos días, interesante información y gracias por compartir sus conocimientos. Carol, muchas gracias por acompañarnos. Marco nos comenta, buenos días y excelente información. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, el comentario era de Luis. Ismael Villa nos comenta, buenos días, doctora Alejandra, excelente tema, saludos desde Turquía. Muchas gracias, Ismael, un saludo a Turquía. Karina Nava nos comenta, buenos días, bonita información que nos comparte, muchas gracias. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alexa Durán nos comenta, hola, buenos días, excelente tema el que nos comparte, saludos, muchísimas gracias Alexa por acompañarnos el día de hoy. Y Dalina nos dice, hola, buenos días, qué tema tan interesante, los acompañamos desde Valle de Bravo del Estado de México, muchísimas gracias por acompañarnos y Dalina, espero que este tema haya sido muy interesante, la verdad es que tiene muchísimas aplicaciones, no sé si ustedes lo hayan experimentado, pero pues una picadora por abejas bien doloroso y pues sí, si nosotros sabemos bien qué actuar, podemos disminuir la gravedad de ese piquete. Uriel nos comenta, excelente información, gracias por compartir, muchísimas gracias por acompañarnos. Uriel, Conchita nos dice buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Francisco también nos dice buenos días, doctora Alejandra, excelente tema, muchísimas gracias por acompañarnos. Blanca nos dice, buenos días doctora, saludos, muchísimas gracias. Espero que pues hasta ahorita haya sido pues un tema interesante. María Luisa nos comenta, importante tema para aprender, bendiciones. Muchísimas gracias María Luisa y pues espero que nos quedemos con toda esta información, que sepamos de ahora en adelante qué hacer ante estas situaciones de emergencia y pues saber que hay que saber actuar. Y saber actuar pues sí es la diferencia entre la vida, sí es la diferencia entre la muerte. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y pues realmente espero que puedan animarse a tomar este taller de primeros auxilios. Cualquier duda, bueno, pues aquí están los números en pantalla. El equipo del Instituto Sapin pues les hará llegar toda la información si ustedes se comunican. Y pues estamos a pocos días de iniciar, anímense, no pueden perderse estos talleres. Muchas gracias.